Muy bien, pues continuamos con... ahora ya cambiamos un poco el formato, tenemos ahora pues una mesa de debate donde hablaremos de los procesos de transformación de un libro en formatos audiovisuales. Y para ello tenemos pues unas ponentes realmente de mucho nivel. Entonces, pues por un lado tenemos Ángeles González Sinde, que es directora de cine, exministra, expresidenta de la Academia de Cine y actualmente presidenta del patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Así que muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, por favor, si ya puedes tomar asiento. Fuerte el aplauso para ella. Sí. Tenemos a Nazaret García Crespo. Bienvenida, muchas gracias. Fuerte el aplauso también, claro que sí. Nazaret es fundadora de Stories to Be, que es una plataforma digital dirigida a profesionales del mundo literario, una plataforma dirigida a profesionales del mundo literario y del mundo audiovisual y digital. Conecta autores y autoras de obras literarias con profesionales de los sectores audiovisual y digital que buscan historias nuevas y diversas para adaptar a nuevos lenguajes. Con cerca de 20 años de experiencia en el mundo del audiovisual, pues ha trabajado pues, en distribución internacional y como productora ejecutiva. Chillida Escuts es uno de los documentales en los que ha participado. También ha colaborado con la Asociación Madrileña Audiovisual, con la Federación de Gremios de Editores de España y en la organización de eventos literarios. Imparte clases de documental y distribución internacional en la Escuela TAI. Así que, Nazaret, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Enseguida os pongo un poquito de agua. Gracias. Y tenemos también una moderadora fantástica que va a estar en este momento. Va a ocupar este sitio. Yo le acerco un tamburete. Aquí está como la catifa, la alfombra roja, pero en este caso verde. Ella es Joana Chilet, licenciada en Ciencias de la Información con más de 25 años de experiencia profesional en el sector audiovisual y en el campo de la gestión cultural. Coordina el proyecto Adapta Market a través de la asociación Nautilus Gestió y Comunicació. Es un mercado en línea que pone básicamente en contacto autores y editoriales con productores y guionistas audiovisuales. Ha sido productora ejecutiva en diferentes proyectos audiovisuales y directora del documental, entre otros, Regino Mas, l'Art del Foc 2019. Desde la ventana és su primera novela, así que molt bon dia, benvinguda, gràcies per acompañarnos. Endavant, fuerte el aplauso también para Joana. Y bien. Sí, vale. Se nota que soy de València. Bon dia. Vale, us poso l'aigua. Fem fins aquí, fem el mateix format, ¿vale? Fins aquí 45, ¿vale? Hacemos hasta 45 y luego ya hacemos tus preguntas. Pues yo primero... ¿Se me ves? Querría dar las gracias a la Asociación de Escritores por invitarnos y por organizar este tipo de jornadas que creo que son muy interesantes y que ponen en contacto dos mundos que siempre han estado como en paralelo, de vez en cuando se cruzan, pero parece que van en paralelo, y que creo que ahora mismo es súper importante que esos dos mundos se conozcan y compartan las más cosas posibles. Sobre todo también en aquello que nos compete y que es lo más interesante y que ahí está claro que compartimos, que es en el arte de contar historias, porque al final, sea una versión libro, sea una película, sea la versión que sea, lo que vamos a contar son historias. Lo que queremos es ver en qué tipo de formato vamos a poder contar esas historias y si tenemos una historia, hasta dónde puede llegar y en qué formatos puede llegar. Pues vamos a hablar de todos estos temas, de ese viaje del libro hacia el audiovisual, y Ángeles y Nazaret son súper especialistas los dos en ese viaje del libro. Empezamos un poco hablando de vuestra relación con el tema de las adaptaciones y con el tema de la charla de hoy. Bueno, pues hola, buenos días. Qué calor hace. Si me escucha algún responsable, que por favor ventile esta habitación y nos baje la temperatura, porque es una cosa delirante. Entonces yo empecé con las adaptaciones muy pronto en mi carrera y
no me acuerdo ahora cuál fue la primera novela que adapté, pero es posible que fuera la novela de Belén Gopegui, Los aires difíciles, y a partir de ahí pues he adaptado a Vázquez Montalbán, a Almudena Grandes, a Elvira Lindo varias veces, a Pablo Aranda, lo último que he adaptado es a Gabriela Ibarra, la novela El Comensal. Aquí hay varios sitios libres, o sea que las personas que están entrando todavía quedan aquí un sitio y otro ahí, o sea, hay un par de ellos, ¿eh? En primera fila hay un sitio y ahí atrás hay otro. Y aquí hay uno con chaqueta, que esto es un viejo truco, un ejecutivo, un amigo mío que trabajaba en Canal Plus nos explicó un día que tú dejabas la americana y luego te podías ir a hacer tus cosas. Bueno, el caso que he adaptado muchas veces y no es nuevo para mí esto de las adaptaciones, ¿no? Simplemente estamos ahora poniendo el foco en ellas, pero las adaptaciones pues son tan viejas como el cine. En el cine mudo se adaptaba y se ha seguido adaptando siempre. Todos conocéis un montón de clásicos del cine, desde Lo que el viento se llevó hasta, en fin, todo el cine negro. Ha ido de la mano de las adaptaciones. Bien es cierto que hay personas como Ingmar Bergman, que en sus memorias dice que debe evitarse a toda costa adaptar, que adaptar libros es, en fin, primero que es un camino tortuoso y lleno de escollos, y segundo que no es un síntoma de una gran creatividad por parte de ninguna cinematografía, ¿no? Y esto también lo han observado algunos historiadores y críticos de cine, que periodos donde hay más adaptaciones son periodos más conservadores, más conformistas en la historia del cine y en la industria del cine, ¿no? Querer adaptar un libro en cierta medida es querer tomar un atajo en la venta. Y en un momento en que las plataformas han generado una inmensa inflación de proyectos en desarrollo, por cada serie que hacen a lo mejor hay 30 que se quedan por el camino, pues si tú les propones un libro o una adaptación, pues ya tienes algo ganado, porque no tienes que tener gente a sueldo desarrollando un proyecto original que, oye, a lo mejor te van a comprar o no, y tú habrás perdido el tiempo y el dinero, ¿no? Mientras que una novela, pues ya tienes algo que enseñar, tienes ahí esa novela, se la llevas y ellos pueden ver si les interesa o no. Entonces, bueno, eso es así de entrada, como los titulares que puedo dar sin robar más tiempo. Vale, buenos días a todas y a todos, Egunon. Muchas gracias por contar este año conmigo. Y creo que Ángeles explicaba muy bien un poco cómo es así en breves líneas, cómo es el mundo de las adaptaciones y cómo está funcionando. Y Nerea en la charla anterior también adelantaba mucha información sobre cómo están incrementando las adaptaciones en los últimos años. Bueno, vuelvo a la pregunta, que era un poco la relación con las adaptaciones. En Stories to Be somos dos socias. Mi socia, ella ha sido librera muchos años y tenía un montón una librería en Lima, luego una segunda... ¿Ah, sí? ¿Mejor? Sí, gracias. Luego una segunda librería en Lima, y yo he trabajado toda la vida en el audiovisual. Hace unos 5 o 6 años en Madrid se organizó una jornada que era Rodando Páginas, que era sobre adaptaciones literarias, y lo que hacíamos es que se seleccionaban libros con potencial para adaptarse. Fue muy emocionante la primera edición, porque creamos todo de nada. Estaban detrás la Asociación Madrileña Audiovisual, con los que sigo colaborando, y estaba la Federación de Gremios de Editores de España, y fue un éxito absoluto. Yo llevo muchos años trabajando en producción y uno de los temas es que es muy difícil que la persona que tiene que venir de Movistar o que tiene que venir de A3 Media o de Telecinco venga primero a reunirse contigo y segundo a un evento. O sea, es como lo más difícil que existe.
y fue un éxito absoluto. O sea, lo hacíamos en Madrid y teníamos la sala llena. Entonces nos dimos cuenta de que ahí había mucho potencial. En la segunda edición yo a mi socia le preguntaba libros, ¿qué libros puedo invitar? Y era maravilloso porque era contactar con vosotras, con vosotros, proponeros que presentarais libros. Era una convocatoria abierta para editoriales, autoras y autores, pero sí que hicimos mucho trabajo de pedirle a la gente, queremos que este libro tiene potencial. Y era maravilloso porque teníamos un nivel de acierto bastante bueno, por un lado, y por otro lado, los que no seleccionaban, que era normal, porque Rodando Páginas se seleccionan entre 15 libros, pues veíamos que pasaba el tiempo y muchos de ellos acababan cerrando opciones, acuerdos para poder adaptarse. Y entonces fue como que comenzamos Stories to Be. Vimos que ahí había potencial, que además era un trabajo que disfrutábamos, que nos gustaba, y solicitamos un apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte que obtuvimos para lanzar nuestra plataforma, para lanzar Stories to Be. La hemos lanzado hace un año y estamos ahí poquito a poco. Ya no seguimos vinculados con Rodando Páginas, pero tenemos una fantástica relación con el equipo y seguimos trabajando con libros que creemos que tienen potencial para adaptarse a la televisión, a series de televisivas, a películas, a cualquier tipo de contenido audiovisual. Y eso es un poco nuestra relación con las adaptaciones. Muy bien. En mi caso también hay una relación con el audiovisual por mi relación profesional, pero también desde hace 3 años hicimos una experiencia similar en Valencia, donde hay una preselección y los editoriales y autores de libros presentan esos libros a productores valencianos. En este caso buscando desde otra provincia el poder llegar, porque en Madrid siempre es más fácil determinadas cosas, pero bueno, España es muy grande, hay muchas comunidades autónomas y mucho talento también local que está para enseñar también. Elena nos ha hablado de las plataformas, yo creo que ha hecho un retrato brutal, ¿no?, de cómo compran, y yo quería preguntaros un poco el tema del cine y la televisión, porque aquello siempre, el cine siempre muere, pero nunca muere, la tele desaparece, pero en realidad sigue estando ahí, sigue teniendo un público salvaje. Han perdido poder en determinadas cosas, pero por ejemplo en el tema de directos o programas en directo siguen siendo líderes. Masterchef no sigue siendo súper líder. ¿Cómo es ese sector de cine y ese sector de televisión más allá de la plataforma, desde vuestro punto de vista? Bueno, pues justo la semana pasada estaba con Mariola Cubells, que es periodista, especialista en audiovisuales, sobre todo en televisión, en otros encuentros en Alcañiz, en Teruel, y ella contaba que ya sentía como periodista que son muy injustos con las cadenas convencionales, ¿no?, la televisión generalista, porque lo que en la televisión generalista se considera, hablando de ficción, una serie que no ha funcionado, que ha tenido poca audiencia, pues a lo mejor estás hablando de 1.800.000 personas. Mientras que le dan mucho más espacio y mucha más atención como periodistas, como medios, a las plataformas, cuando en realidad sus datos son opacos, y cuando dicen que tal serie o tal película es número 1 en su audiencia, en su plataforma, no sabemos si se refiere a que 500 personas lo han visto, o 1.000 personas, o 100.000, o las que sean, no lo sabemos. Pero bueno, las plataformas tienen una capacidad de hacer marketing, de tener un atractivo, y ese potencial de una audiencia global hace que hayamos dejado atrás en nuestra atención o en nuestra consideración a la televisión generalista. Estos días, con la muerte de la reina de Inglaterra, desde luego los que se van a llevar el gato al agua son las televisiones convencionales, como tú bien dices, ¿no? Y aún así es cierto que cuando una película que uno hace tiene su pase en versión española, pues es que la ve muchísima más gente de la que, incluso aunque sea en la 2 y en esas condiciones sin apenas promoción, de la que tendrá nunca seguramente, por supuesto, en salas ni en ninguna plataforma. Pero aún así, pues seguimos considerando que las plataformas y las salas, que son ya algo residual en la vida de las personas, el acudir a una sala de cine, pues sigue siendo esa taquilla
y ese acceso a una plataforma como lo que te da un marchamo y lo que de hecho te sitúa profesionalmente, ¿no? Porque en el mundo del audiovisual tú vales tanto como tu última película o la última serie que has hecho. Entonces, yo creo que no hay que desdeñar para nada la influencia que tienen las cadenas generalistas y la importancia que tienen en la conformación de valores, en la conformación de nuestra visión del mundo y en la posibilidad de difusión en otro orden de cosas, pero en fin, que los libros estén tan poco presentes en la ficción, me refiero como objetos, como parte del atrezo, como actividad que hacen los personajes, pues a mí me parece muy llamativo, ¿no? De quién hace las películas y quién hace el audiovisual, que inventa personajes que rara vez leen. Una de las diferencias fundamentales entre una película francesa, una serie francesa y una serie española es que en los decorados de los personajes franceses la gente tiene unas librerías en sus casas maravillosas, ¿no? Y en España pues rara vez en los decorados y las actividades que hacen los personajes leer no es una de ellas, sin duda, a menos que sea un personaje que ya se le define como raro o como tal. A mí me llamó la atención el año pasado rodando el Comensal, que parte se rodó aquí en Bilbao, otra parte en Pamplona, lo difícil que era para el equipo de arte entender los personajes de la película. Leen mucho y parece ser que pues no era algo que fuera fácil construir una biblioteca de las que tenemos muchos de nosotros seguramente en nuestras casas, ¿no? O sea, tampoco es algo tan extravagante. Y bueno, parece que no es fácil conseguir libros, no es fácil conseguir, yo, pues por mis contactos y conocimiento del mundo editorial, pues conseguí que el grupo Random House, que además publicó la novela El Comensal, pero por amistad, pues sí nos mandara cajas y cajas de libros para vestir uno de los decorados. Más difícil era vestir el decorado que era de 1977, porque ahí pues exige un trabajo de ir a librerías de viejo, a alquilar metros y metros de libros para vestir la casa de una persona que es lectora, ¿no? En fin, esto es simplemente una anécdota, pero lo que quiero deciros es que la influencia de lo que vemos en pantalla, cada centímetro del fotograma está contando algo, y que la tele generalista pues sigue siendo muy influyente, no solo en lo que dice, sino en las imágenes que transmite y la percepción que genera de la lectura y del libro, ¿no? Sobre las librerías, yo llevo un par de años buscando casa y una cosa que me sorprende es que las casas que veo no tienen librerías, que para mí es un drama, porque es que la mitad de la casa la tengo que cambiar porque necesito librerías. O sea que es algo que nos debería preocupar no solamente en el audiovisual, sino también en las casas. No, totalmente de acuerdo con lo que comentaba Ángeles. Además creo que la charla anterior de Elena Negra en eso es muy realista y da cifras realistas. Si pensamos, por ejemplo, en dos de las películas que, si no habéis visto, conoceréis de este año, que son Alcarrás y Cinco Lobitos, ninguna de las dos tiene plataformas detrás. Lo que pasa que es verdad que, para que nos hagamos una idea, en el audiovisual tendríamos la forma convencional de financiar películas, que es algo que necesitamos haceros entender para que entendáis que el proceso de llevar un libro a la pantalla puede ser largo, porque pueden ser años, porque hablamos de presupuestos de 1 millón, 2 millones, 3 millones, dependiendo un poco el tipo de proyecto. Pues Alcarrás y Cinco Lobitos están financiadas con una televisión pública, en este caso, con las ayudas luego del Ministerio de Cultura y Deporte, del ICA. Alcarrás tiene ayudas autonómicas catalanas, Cinco Lobitos tiene ayudas autonómicas de Navarra y Euskadi, con lo cual cada una tiene su idiosincrasia, pero ninguna de ellas tiene una plataforma detrás. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegaron las plataformas, es verdad que de repente, en lugar de tener que firmar un contrato con ETV, otro con Televisión Española, que no se me pase el plazo de justificar las ayudas, la auditoría que vaya bien, es decir, que es un proceso complejo, desde buscar la financiación,
cerrarla, justificarla, porque estamos hablando de dinero público que tenemos que justificar como debe ser. Y llega Netflix y te dice, te pago el 100% de tu proyecto, firmo un contrato, tengo el 100% del presupuesto y puedo comenzar a rodar. Entonces es verdad que cuando entran las plataformas como Netflix, no solo en España, sino a nivel internacional, es muy tentador para los productores hacer ese tipo de contenido. Y luego porque bienvenidos sean, o sea, cuanto más diversas formas tengamos de financiar contenidos y tengamos mayor diversidad de contenidos, mejor. Otro debate sería si efectivamente las plataformas nos ofrecen o no esa diversidad de contenidos. Pero es verdad que las plataformas tienen un papel importante, han tenido un papel muy importante. Ahora las cifras están comenzando a bailar. Después de esta burbuja, pues cada uno a lo mejor estamos escogiendo la plataforma con la que nos sentimos más cómodas, más cómodos, con lo cual los presupuestos que ellos tienen no van a ser los mismos y la forma convencional de seguir produciendo contenido con las televisiones lineales convencionales va a seguir ahí y va a seguir funcionando, con lo cual es algo a lo que no debemos darle la espalda. Y en cuanto a contenidos, ¿hay algún tipo de libro que resulte más fácil para ser adaptado? ¿A la televisión española le interesa algún contenido concreto? A, yo qué sé, Antena 3 o en el cine se está adaptando algún tipo de libro. ¿Qué tipo de...? Porque en el caso de las plataformas está claro, ¿no? Bueno, que viajen, que tengan muchos tags, muchas posibilidades, que tenga una parte de diversidad, complica todo esto. Pero para ese otro circuito de cine y de televisión, pensamos que hay algún libro que es más fácil. Entiendo que a lo mejor la novela negra, ¿no? Siempre es como más fácil para... Hombre, siempre es más fácil partir de libros que se han vendido mucho, cuyos autores son muy conocidos, porque eso te va a dar un plus de promoción, ¿no? Yo solo quería puntualizar que esa supuesta ventaja de las plataformas sobre las televisiones públicas, bueno, es regular. Ellos se quedan con todos los derechos, incluidos derechos que en Europa son irrenunciables, ¿no? También alguno de los canales privados se queda con todos los derechos. Sí, pero los contratos de Disney, por ejemplo, son delirantes. Sí. Porque te hacen firmar unas cosas que por más que tu abogado le explique, mire, es que esto yo lo llevo al juez, comprende, y le va a decir a usted que es ilegal. Sí. Es que ¿para qué hace usted? Eso es un tema que la Unión Europea debería tomarse más en serio, la salvaguarda del patrimonio intelectual europeo, ¿no? Y lo que está pasando, ¿no? con ese patrimonio intelectual que queda en manos de pues de unas empresas cuya matriz es fuera de Europa y que tienen una posición de algún modo un poquito excesiva, ¿no? En sus ambiciones, y que además las personas que están en España y con las que tú negocias dicen, es que me lo dicen en Los Ángeles, es que claro, en Los Ángeles dicen que o sea, tú tienes un muro infranqueable que es esta gente invisible de Los Ángeles, que al final son los que deciden lo que tú como espectador vas a ver en la pantalla, no es nadie de aquí, ¿no? Quien decide, todo depende de un beneplácito de Londres y de unas negociaciones que dependen de Londres y de Los Ángeles. O sea que eso por una parte es algo que hay que ser consciente, que pierdes absolutamente todos los derechos sobre tu obra. Y incluso en el caso de que no se haga, yo estuve el año pasado negociando una novela con una plataforma, y lo peor era que si no se hacía, que es lo más probable porque desarrollan muchos proyectos, no los hacen, aún así secuestraban los derechos, ¿no? Entonces, bueno, por muy poco dinero, porque si dices, oye, es que yo he vendido todos los derechos, pero coño, la explotación va a ser en el mundo entero y me va a reportar tal, pues bueno, pero claro, por esa opción, perder todos los derechos para toda tu vida sobre tu novela, pues será un poquito desproporcionado. Finalmente no se llegó a nada, después de haber escrito un piloto, desarrollado la sinopsis de los 6 episodios, todo eso, pero eso es habitual en el sector, ¿no? Pero bueno, al menos no habíamos firmado el contrato, casi mejor, ¿no? Sí. Entonces,
Entonces, bueno, eso me está permitiendo hacer esa adaptación ahora para el cine. Si hubiéramos firmado, pues hubiera sido el final de esa novela y no se hubiera producido, en cualquier caso, la serie. Aparte te piden, en concreto, hay determinadas plataformas que están habituadas a que su gran producto ha sido Mickey Mouse, por ejemplo, con lo cual tienen un afán de controlar todas las derivadas posibles porque están acostumbrados a la animación, que es otras reglas, ¿no? No puedes, por ejemplo, pierdes los derechos sobre tus propios personajes. No podrías volver a escribir una novela con los mismos personajes. Un montón de cosas que son un poco, claro, que realmente te lo tienes que pensar, ¿no? Porque no siempre quieres hacer novelas con los mismos personajes, pero a veces sí. Entonces es como perder un cacho de tu cerebro, que dices, no, yo te compro un trozo de tu cerebro, bueno, será mucho dinero el que me des, ¿no? Por esta parte de mi imaginación. No sé cómo hemos llegado aquí. Estaba preguntando un poco sobre si hay algún tipo de contenido o algún tipo de libro que sea bueno, pues eso siempre caballo ganador, ¿no? Eso siempre gusta, que venda mucho, que salga en la tele, que eso es lo que les gusta y más bien que es, como ha explicado lo poco que he podido escuchar a Elena, pues se trata de que tú mires su parrilla o lo que tiene o lo que está pitando en otras y en realidad pues intentar imitar. A veces hay excepciones, pero nunca sabes cómo acertar. Si tienes protagonistas jóvenes te dicen que no, que ahora quieren mayores. Si tienen mayores te dicen que no, que son adolescentes lo que buscan. Si tienes de pueblo te dicen que no, que mejor urbanos. Si tienes urbanos te dicen que no, que mejor de la montaña. Porque es que eso va cambiando y sobre todo va cambiando por los datos, ¿no? En ese sentido las cadenas generalistas tienen un abanico más amplio y las... a ver, ¿cómo te diría? Es que el audiovisual no está como antaño, como cuando yo empecé, dirigido por personas que habían hecho películas o series, ¿no? Y que llegaban a tomar decisiones. Están tomadas por personas que salen de escuelas de negocios. Entonces, el criterio de las personas que salen de escuelas de negocios pues es distinto. Ni han escrito un guión nunca, ni han escrito una novela nunca, ni a lo mejor son ni lectores ni van al cine, pero toman en función de unos criterios. A ver, yo como soy autora y guionista, pues a lo que vengo es a contaros mi percepción, que siempre es todo podría ser mejor en otro mundo, ¿no? La parte buena es que estamos todos trabajando, o mucha gente, hay trabajo y tal. La parte frustrante es que esos procesos de desarrollo son muy largos, son de años con las plataformas, años en que tú estás desarrollando un proyecto y no puedes estar dedicando tu atención a escribir otro. Entonces, es verdad que pagan bien, pero es verdad que eso se dilata mucho en el tiempo, con lo cual, estás de alguna manera... el guionista tiene un tope, porque tiene un tope de lo que puede ganar, que son las horas del día y los días del año. Entonces no notas... Hay trabajo para más gente, pero digamos que también se podía vivir cuando yo era guionista de televisión y empecé hace 20 o 30 años. Al final la cuenta me salía igual, porque hacía más guiones y al final lo que te da satisfacción es que lo que tú escribes se haga. O sea, antes trabajabas en series de televisión española o de Antena 3 que eran de 24 episodios, ahora son de 6, y qué suerte que me han cogido una, porque llevo 3 años para estos 6 episodios, tiempo durante el cual no has escrito otra cosa, ¿no? Entonces, está muy bien por una parte, pero por otra, bueno, pues ellos van a elegir de acuerdo con la base de datos que le está dando el Big Data y sus algoritmos, y entonces eso es lo que van a buscar. No van a buscar con un sentido creativo, innovador o yo qué sé, o intuitivo, como podían ser incluso los productores de los estudios de Hollywood de los años clásicos, ¿no? Van a, pues eso, a franquicias, superhéroes, adaptaciones de cómics, cosas que
bueno, que la cuenta, la parte económica les sale bien. Eso es la cuestión, y en la medida en que tú puedas ponerte en esa piel, pues bendito seas, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, al final sí que hay como unos géneros que a lo mejor funcionan mejor en principio, que sería pues la novela, es verdad que de cómic, novela gráfica, pero es que en realidad luego nunca se sabe, por lo que también comentaba Ángeles, lo que estamos desarrollando ahora es lo que vamos a ver a lo mejor en 5 o 6 años, con lo cual en esos tiempos todo puede cambiar. Es cierto que hay tendencias, y ahora por ejemplo sí que se está demandando mucho juvenil, y se está demandando mucha novela infantil, pero nunca se sabe. Por ejemplo, nosotras una de las obras que vendimos los derechos hace poco y que sí que nos sorprendió era una biografía de Pasionaria, que nos encantaba la biografía, era de Hoja de Lata, una editorial independiente asturiana con la que tenemos muy buena relación, y estábamos muy emocionadas con la novela, pero no nos esperábamos que nos fuera, o sea, veíamos muy difícil cerrar una opción. Hemos cerrado una opción, y hemos cerrado una opción además con una productora muy grande y comercial, que nos sorprende mucho y que nos alegramos mucho, que esperamos que hagan una fantástica adaptación y que además el autor va a participar en el proceso, o sea que también nunca se sabe. Es verdad que por ejemplo, tú antes nombrabas canales, pues yo creo que siempre es importante que en el camino de las adaptaciones vayáis acompañado de alguien del audiovisual, que es donde me vendo yo, que por ejemplo en Stories to Be hacemos este trabajo. Por ejemplo, me refiero, comentabas Antena 3, no sé si sabéis, forma parte del grupo Planeta, entonces es verdad que muchas veces ellos, los primeros libros que miran son los de la casa, los de Grupo Planeta, pero de A Planeta, que está dentro del grupo, están abiertos a obras de cualquier editorial. Entonces también es conocer un poco muy bien a quién le estás presentando, qué le estás presentando y cuál es el momento. No presentarles algo que tengan un contenido que acaban de producir exactamente igual. Tienes que ver un poco, estar muy al día de las tendencias. Y en el fondo es que casi cualquier cosa puede adaptarse. O sea, Truffaut, cuando adaptó El niño salvaje, no dejaba de ser era como una especie de informe médico, ¿no? del que había tratado a ese niño. O sea que Dune, que supuestamente es un libro inadaptable, vamos por la tercera adaptación, si no me equivoco, y estamos esperando la segunda parte. Entonces, al final, yo creo que desde el audiovisual lo que se buscan son buenas historias. Todo el mundo creemos que tenemos una buena historia, pero es verdad que algunas, pues, a lo mejor llegan en el momento adecuado, son historias de calidad y que es el momento, y alguien cree en ellas, apuesta por ellas, y es el momento de llevarlas a la pantalla. Antes se comentaba también, otra de las tendencias es la no ficción. En los últimos años estamos viendo adaptaciones que funcionan muy bien de no ficción. Siempre hay un riesgo que te salten, y que ha habido algún caso en España que han adaptado directamente, se han basado en historias reales, y a lo mejor había libros muy documentados y que podría ser que estuviera basado en ese libro, pero no hay pruebas de ello. Yo creo que en eso el audiovisual está siendo muy cuidadoso y intenta siempre, si hay una buena novela, un buen libro, de no ficción sobre un acontecimiento que quieren llevar a la pantalla, trabajar con ese libro, porque además así te acompañas de la autora o del autor que está detrás, que probablemente tiene unos conocimientos que te van a ser muy útiles. Y yo una cosa que sí que añadiría, que para nosotras sí que no es fundamental, pero porque buscamos historias en las que creemos, pero aparte de eso son las traducciones. Para nosotras siempre ayuda cuando un libro tiene muchas traducciones, porque no te quedas solamente en el mercado español. En el mercado español para las adaptaciones se paga una cantidad, pero es verdad que en otros países se pagan otras cantidades. Entonces sí que nos interesan, y sí que interesan los libros que han sido traducidos, porque además, si yo le quiero vender la opción a cualquier país del mundo, con que tenga una traducción al inglés, que es algo que ahora se suele hacer, no una traducción, digamos la traducción de autor, de una traductor como la que se venderá finalmente, sino que a veces se hace una traducción un poco... no sé cómo llamarlo, pero así un poco por encima, para que para que esa historia pueda viajar, porque yo para presentárselo a una productora francesa no necesito más que la traducción al inglés, se la puedo dejar, y la misma traducción al inglés se la puedo pasar obviamente a Estados Unidos, pero prácticamente a cualquier país del mundo, porque entiendo que además en el sector editorial es igual.
es el idioma en el que trabajamos, y eso ayuda mucho, porque no te quedas solamente en el mercado hispano, que América Latina es un magnífico mercado también para las adaptaciones y que también tienen otros tipos de precios, sino que te puedes centrar en todo el mundo y puedes buscar oportunidades en distintos sitios, y los géneros es verdad que son tendencias internacionales, pero también están luego los temas locales, así que eso para mí siempre ayuda en un libro, las traducciones. Muy bien. Vamos a entrar ya ahora en el proceso de transformación de un libro en producto audiovisual. Empecemos por ese proceso en la parte de guión, que es el inicial. ¿Fidelidad o libertad? ¿Vamos con el autor o el guionista prefiere ir por libre? ¿Cómo esa relación, ese proceso, cómo se hace? En mi caso, a ver, las novelas que yo he adaptado, hay dos que son novelas que yo he dirigido la película y que yo he elegido esa novela y he ido a proponérsela a productores, que son Una palabra tuya, Elvira Lindo, y El comensal, de Gabriela Ibarra, y luego hay otras novelas que me ha encargado un productor, Gerardo Herrero en este caso, que es un productor que es muy buen lector, es un productor que lee muchísimo, como eran antes los productores, ¿no? Y que bueno, pues adaptó varias veces a Almudena Grandes y determinadas novelas de las que él se enamora como lector y que además le parece que tienen potencial. Entonces, eso es un poco también lo que me ha pasado a mí como directora con las dos novelas que he adaptado, que a mí hay algo en las novelas que las hacía pues muy cercanas a algo que yo quería contar o que yo sentía, y en el fondo lo que pasa es que te apegas a la novela y no quieres soltarla, y si tienes oportunidad de adaptarla y hacer una película con ella, pues te conviertes en el lector privilegiado, el lector que sobre todos los lectores va a imponer su lectura, ¿no? La tuya, porque a cada lector le tocará algo distinto de esa novela, se imaginará de una forma o de otra la cara de los protagonistas, los espacios en los que se mueven, administrará los tiempos de lectura de una forma o de otra, y cuando tú adaptas una novela y la vas a dirigir, pues te das el gusto de seguir en ese mundo de la novela durante 1 o 2 años de tu vida y bueno, y vivir en ese juego, construir ese juego, involucrar a otras 60 personas que son los miembros del equipo en que vamos a seguir viviendo en este mundo de imaginación, y lo vamos a hacer tridimensional. Ahora por la mañana pues he salido del hotel y me da un paseo y he ido pues al trocito de la ría donde rodamos una de las secuencias importantes de la película, pues porque para mí ese espacio será siempre un espacio distinto, es el espacio del comensal, ¿no? Entonces, si tú partes de ese apego por la novela, por la historia y por los personajes, quieres respetar la novela, y lo que quieres es pues hacer un trabajo de traductor, traducirlo a otro lenguaje, pero respetando esa novela. Yo no entiendo la adaptación como me han llegado a decir algunos productores, bueno, tú luego con esto haces lo que quieras. No, mire, yo con esto no hago lo que quiera, porque para eso hacemos un guión original donde si a mí me conviene este se muere, y si a mí me conviene este aparece, este desaparece, ahora se separan, ahora se juntan, yo qué sé, me invento las cosas según la necesidad dramática de la historia, ¿no? Y en los guiones, pues las adaptaciones, de hecho, son más difíciles que las historias originales, porque tú tienes un pie forzado muy importante. Desde la primera novela que yo adapté a la última que he adaptado, he aprendido que por ser literal no eres más fiel, en absoluto, que la fidelidad consiste en perseguir, reproducir las mismas o similares percepciones que tuvo el lector en el espectador, y sobre todo en respetar el tono de la novela y la posición moral del autor sobre los hechos que estás contando, ¿no? No vulnerar eso. Entonces, no vulnerar ese mundo y esos códigos y ese ideario que ese autor defiende. Entonces,
ahí es donde los autores normalmente se encuentran más cómodos. Yo le propuse, por ejemplo, si se puede contar con el autor, pues a mí me parece fenomenal. Cuando muchas veces, a mí no me ha ocurrido nunca, pero a menudo los novelistas no son buenos guionistas, porque ser guionista es un oficio en sí mismo, en el que la palabra es más bien un obstáculo que un aliado, ¿no? El hándicap de escribir guiones es que se siguen escribiendo como el cine mudo, con tinta y papel, cuando una película no tiene nada que ver con la cinta y el papel y la tinta, sino que es una experiencia visual, sonora, en el que los planos, el montaje, el ritmo, todo son códigos de ese lenguaje muy complejo en el que son muchas capas que se superponen y operan simultáneamente. La lectura es lineal, una novela puede tener 90 páginas o 900, el lector administra la lectura, en fin, son muchísimas las diferencias. La gente piensa que es una cosa que a mí me cuesta mucho explicar, pero la gente te dice: tiene muchos diálogos, seguro que esto queda muy bien en cine. Que tenga diálogos o no es irrelevante en el cine. Los diálogos son banda sonora, es un elemento más. El cine sirve para describir lo que hacemos y para describir comportamientos. Para los diálogos está la radio o el teatro, y ni siquiera el teatro es solo diálogo, ¿no? ¡Ay, qué descripciones! Es que lo estaba viendo mientras lo leía. Sí, claro, todos estamos viendo mientras leemos, aunque leamos un ensayo, estamos viendo. Eso es irrelevante también. Lo que importa son las cosas que las personas hacen. Y en las novelas, porque la literatura es un lenguaje mucho más sofisticado y mucho más libre y tal, la gente, tú puedes tener una novela en que no pasa nada y nadie hace nada. Y es maravillosa y ya está. En Busca del tiempo perdido se ha intentado adaptar muchas veces, pero lo que tiene gracia es un poco como el Quijote, ¿no? Pues tú ves la serie El Quijote, ¿eso es el Quijote? Bueno, es que las cosas que hacen los personajes del Quijote no son el Quijote es la voz del que lo está contando. Eso es el Quijote, esa es la gracia que tiene. Y eso como lo cuentas, ¿no? Eso sería más... es más difícil. Entonces, en cualquier caso, yo parto de intentar respetar esa novela y la novela El Comensal, por ejemplo, que es una novela breve, yo creo que es un buen ejercicio leer la novela y ver la película, o al revés, en un lapso de pocos días, porque es un buen ejercicio de adaptación. Y lo que yo ahí busqué la colaboración de Gabriela Ibarra, y la tuve. En Una palabra tuya, Elvira no quiso colaborar en el guión, y eso que Elvira Lindo es muy buena guionista, pero yo lo entiendo, porque es verdad. Y Gabriela también estuvo en la primera parte, en lo que era montar una estructura distinta y sentar unas bases, y luego el guión lo hice yo, porque para ellas volver a abrir una novela que tú ya has cerrado da mucha pereza, y normalmente tú estás ya escribiendo otra cosa y eso queda atrás para ti en el tiempo, y es volver a abrir un cajón que tú has avanzado desde entonces, ¿no? Entonces, pues esa es mi receta. Mi receta es respetar el libro, aunque vas a tener que transformarlo para hacerle justicia, y eso hay que ser consciente, ¿no? Nazaret, ese viaje desde el punto de vista de la producción, ¿dónde empieza? ¿Cuándo acaba? Pues es un viaje precioso, pero no es un viaje único. Hay millones de opciones. O sea, habrá veces que vendrá directamente... nosotros, antes de arrancar Stories to Be, hicimos una encuesta y muchas entrevistas a gente del sector editorial y del audiovisual. Y una cosa que nos llamó la atención del audiovisual era que cuando adaptaban libros, eran libros que habían leído en su tiempo libre, digamos, y que les habían enamorado y les habían enganchado y querían llevarlos a la pantalla. Y eso es maravilloso. Pero entonces, cuando se dé una de esas situaciones, puede ser que directamente una productora, un productor, una directora, un director llegue y os pregunte por una novela y que quiera comprar los derechos. Pero también es verdad que
bueno, los datos las cifras de los libros que se publican al año son altísimas y es absolutamente imposible para nadie leerse todos los libros que se publican al año. Y además es una pena porque muchas veces solamente nos fijamos en las novedades y hay libros maravillosos que son antiquísimos, con esto quiero decir de hace 2 años, y entonces nos olvidamos de ellos. Entonces, hay veces que a lo mejor tenemos que rescatar estos libros que no están en la primera fila, que no son bestseller y que están un poco detrás. Y para eso es verdad que también al final son otras fórmulas. Yo creo que también nosotras tenemos de todo tipo. Por ejemplo, nosotras desde nuestra plataforma tenemos los libros que forman parte de nuestra plataforma y los tenemos etiquetados, muy cuidadosamente etiquetados para facilitar búsquedas al sector audiovisual y presentados de una forma muy dirigida al audiovisual, porque igual que puedo decir que mi experiencia con el mundo del libro cuando presentáis vuestras historias es fantástica, siento deciros que cuando hacéis sinopsis son muy difíciles para el audiovisual que las visualicemos. Entonces, pues sí que hay que trabajar los materiales para facilitar el audiovisual, porque no podemos leernos todas las novelas que nos llegan, ojalá pudiéramos, pero es verdad que no hay tiempo. Entonces, cuando facilitas el que puedas evaluar, digamos, si un libro te interesa o no y si vas a decidir leerlo o no, pues todo eso te va ayudando. Entonces puede ser desde un encargo, nosotros a veces hemos tenido también encargos de directoras o de productoras que quieren que quieren producir un director, pero quieren que su primera película se base en una novela. Pues nosotros hacemos un trabajo muy artesanal, muy de muchas conversaciones con la directora o con el director, que te gusta, ver trabajos previos que tengan de cortometrajes, ver sus referencias, conocerles como personas, porque al final cuando adaptas una obra no tiene por qué ser exactamente tu voz, pero cuando es tu ópera prima sí que es importante que hay especialmente que sea la voz de esa persona que está detrás. Entonces también pues un trabajo cuidadoso, pero el trabajo puede durar y puede llegar de distintas fórmulas. Y luego está todo el tema que lo hablábamos ayer, que es luego ya la parte pues de cuando ya hay un interés por parte de alguien del audiovisual, quiere firmar un acuerdo para llevar ese libro a la pantalla, para la posibilidad de llevar ese libro a la pantalla, que luego queda también todo el proceso jurídico. Entonces, por una parte hay un proceso de saber a quién del audiovisual presentarle el libro, que te dé audiencia para que hables del libro que tienes o de los libros que tienes en la editorial, y una vez ya hay un interés y ya se quieren llevar, luego está la siguiente parte del proceso, que es toda la parte jurídica de llegar a un acuerdo, firmarlo. Normalmente en el audiovisual trabajamos con contratos de opción, que es la posibilidad de llevar de buscar financiación. En un principio estás buscando financiación por X tiempo. Normalmente lo vas renovando, porque normalmente firmas 12, últimamente son 18 meses, pero claro, en 12-18 meses es imposible levantar no imposible, pero es muy difícil levantar la financiación para una película o para una serie, se van renovando. Entonces en esos contratos sí que es muy importante que estéis muy bien acompañados, porque a veces pensamos, me voy a ahorrar tener un agente, me voy a ahorrar una asesoría jurídica, me voy a ahorrar cualquier tipo de intermediario, y no conocemos ni los precios del sector, y a veces a lo mejor tenemos correcto el precio, pero no lo que estamos cediendo. Tenemos que tener muy claro lo que estamos cediendo. Ángeles comentaba algo muy importante antes de este caso que os había pasado. O sea, no solamente que no se queden con los derechos para siempre, sino que los personajes, es verdad que en el cine funcionan muy bien y en las series de televisión funcionan muy bien los spin-off, esos personajes que cogemos y de los que sacamos nuevas historias, los remakes, segundas partes, etcétera, etcétera. O sea, que tenéis que estar muy tranquilos cuando estéis firmando y saber que efectivamente es el precio que se paga en mercado, que no hay un precio único, así que si preguntáis precios varía mucho, pero que sea un precio que esté dentro de mercado, que sea el adecuado, porque cada libro tiene al final unas condiciones, con lo cual al final cada libro es único, y que estéis firmando luego no solamente el precio, sino tiempos y condiciones adecuadas para vuestros libros. Entonces ahí si no somos nosotras, que sea vuestro agente, pero yo sí que recomendaría que os cuiden y que os acompañen en esa parte también del camino de las adaptaciones. Y luego me gustaría también comentar un poco el tema del derecho de los creadores, porque el creador es el autor del libro, creador es el guionista, creador también es el director de la película o de la serie.
cómo compaginar todo eso para que todo el mundo esté contento en la parte que le toca. Bueno, a ver, ahí la ley establece unos porcentajes y unas autorías, pero bueno, pues cada vez más vemos productores ejecutivos o demás que se quieren arrogar parte de esa creación. Para mí es tan sencillo como que el que no escribe no es autor y punto, se acabó. Pero eso pues luego no es tan claro, ¿no? Y si son series en las que hay está el coordinador y luego están los diferentes guionistas de los diferentes episodios y demás, pues también ahí se van sumando más. A mí lo que me parece más importante que los porcentajes, que luego eso, bueno, pues uno se pone de acuerdo y se pacta, es el tema de lo que renuncias, ¿no? Y de los determinados derechos que las empresas de matriz estadounidense pues no respetan y no contemplan el marco jurídico europeo. Y bueno, y para eso está la Asociación de Guionistas, está ALMA y están las diferentes asociaciones de las diferentes autonomías, y está DAMA, en mi caso es la entidad de gestión a la que yo pertenezco y que recomiendo, donde también hay asesoría jurídica, y que es la entidad de gestión de derechos del audiovisual, que es la que representa ahora mismo la mayor parte de autores del mundo, representa a los guilds de los directores y de los guionistas americanos, a los grandes autores de todo el mundo, ¿no? Que se han ido marchando de las GAE y se han sumado a DAMA, de la que yo soy miembro fundadora y ahora miembro del consejo. O sea que yo creo que en ese sentido pues Nazaret tiene razón, hay que asesorarse bien y no hay que firmar cualquier cosa. Creo que es conocido el caso de Manolito Gafotas, cuando Elvira Lindo firmó su primer contrato muy al principio y para hacer una película, y ahí cedió todos los derechos que luego, bueno, pues no pudo recuperar y impidieron el desarrollo de ese personaje en audiovisual o en muchas otras merchandising, en mil cosas, como hubiera sido seguramente natural, ¿no? Entonces, bueno, ahora es peor, porque aquello, bueno, pues era un contrato muy simple, pero es que ahora estamos hablando de páginas y páginas y páginas que firmas en inglés y en español, y se lo tiene que mirar a alguien muy cuidadosamente. Y es el dinero mejor empleado, vamos. Muy bien, si no os importa, disculpad, que es que con el tiempo tenemos hoy que ser un poco germánicos y germánicas, y tenemos tiempo para dos preguntitas. Dos preguntas de aquí del público. Sí, por aquí. Bien. Sí que os pido por favor un poquito de brevedad en lo que es preguntas y respuestas, que luego tenemos que hacer una pausa de 5 minutitos, una pausa técnica, que si alguien quiere aprovechar para ir al servicio o lo que sea, para un tema técnico de cambiar discos y etcétera, para la grabación. Adelante. Bueno, pues está claro que las televisiones, las plataformas, las productoras están buscando en la producción literaria pues base para hacer sus producciones, y quería preguntarles dos cositas. Uno, si ustedes consideran conveniente que los autores de narrativa, sea ficción o no ficción, cuando están escribiendo, tengan en mente la posibilidad de que eso que están escribiendo se lleve al audiovisual, ¿sí? Y, hombre, si eres Michael Crichton, sí. Vale. Y otra pregunta derivada de esto mismo, si hoy en día las agencias literarias y las editoriales están buscando manuscritos para, digamos, que tengan potencial para ser adaptados al audiovisual. Es eso. Yo, desde luego, no recomiendo que uno escriba pensando en un guión, le va a salir un churro. No sé, no hay cosa más... no sé, yo desde luego no lo recomendaría, porque estás apostando por algo que
que ni siquiera tienes muy garantizado y que además a tu novela le va a hacer de menos. Lo que hace el lenguaje literario importante es precisamente que explore todas las posibilidades del lenguaje literario. Si estás haciendo una especie de guión en prosa, pues yo no sé. Pero bueno, es posible que yo sea una persona poco práctica y en fin, que no sea la mejor consejera. Yo estoy totalmente de acuerdo, es que es importante tener en cuenta que son dos obras diferentes. Una cosa es una película y una serie televisiva y otra cosa es un libro. Entonces, es verdad que yo creo que últimamente sí que se leen muchos libros con esa especie de visión. Y con esto lo relaciono con los manuscritos, que obviamente sí, están buscando manuscritos, por supuesto. No sé si conocéis la plataforma Wattpad, que ya lleva unos años, que son estos libros juveniles, terroríficos. Terroríficos quiero decir porque son machistas hasta el infinito y más allá. Es verdad que algunos no, por supuesto, no todo, pero la mayoría es abrumadoramente machista, dirigido a un público muy juvenil. Tú te abres tu cuenta, entonces adolescentes de todo el mundo se abren su cuenta porque no todo el mundo, pero mucha gente tiene a un escritor dentro, que es maravilloso. Entonces escriben esos libros en Wattpad. También era una plataforma de pirateo. Totalmente. Cuando empezó, Wattpad, pero porque podías subir, tú subías archivos y compartías, ¿no? Era peer-to-peer. Sí. Lo que pasa es que en Wattpad es verdad que el acuerdo que firmas con Wattpad se queda con bastantes derechos. Amazon ha hecho algunas adaptaciones de libros de Wattpad y las han hecho porque primero eran manuscritos, todavía no estaban publicados en papel, digamos, aunque sí estaban en digital, pero no estaban pulidos, no tenían el trabajo detrás de una editora o un editor, faltaba ese segundo trabajo de los libros, pero luego se han publicado muchos de ellos y luego se han adaptado. Y sí, se están buscando todo el tiempo y estamos buscando manuscritos. Pero yo insisto, de verdad, o sea, que los libros de hace años, me refiero a dos, son magníficos materiales para no olvidarnos de ellos. Es que los libros es que hay libros de mucha calidad, no tienen por qué ser los últimos, pero sí, los manuscritos es un negocio. ¿Alguna pregunta más? No, pues si queréis añadir alguna cosa para concluir el acto, y enseguida haremos una pequeña pausita de 5 minutos, así que ya... Pues yo quería pediros una predicción de futuro. ¿Seguirán habiendo tanto interés, que realmente sí lo hay? ¿Seguirán habiendo adaptaciones? Hombre, por supuesto. Ha habido interés desde el principio de los tiempos y seguirá habiendo. Y ¿por qué no? Son historias y ahora, como estaba diciendo Nazaret, también está lo de los hechos reales y las biografías y demás que funcionan muy bien, pero en cualquier caso seguirá habiendo adaptaciones, por supuesto. Vamos en positivo. No, pero es que es así, es claro que es positivo. Se trata solo de que no nos llamemos a engaño y sepamos que es un camino muy fértil y muy enriquecedor, pero que bueno, hay que simplemente ir con un poco de protección y ya está. Muy bien. Sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que a lo mejor Vapor fluctúa, ¿no? A lo mejor hace 30 años no había tantas adaptaciones como está habiendo ahora. Ahora está habiendo muchas, se están demandando además mucho contenido. Yo creo que es un viaje maravilloso y que somos compañeros, el mundo de la literatura y el mundo del audiovisual, aunque es necesario reforzar las líneas de comunicación, pero teniendo en cuenta también que se están cerrando estas opciones, pero no todos los libros se llevan a la pantalla. Antes lo comentaba Ángeles, o sea, hay veces que estás trabajando y al final no se acaba llevando, pero aún así hay muchas ventajas en llevar los libros a las pantallas y os lo recomiendo. Revaloriza la obra de la autora o del autor, no solamente ese libro, sino toda la obra. Es verdad que las ventas de los libros se incrementan, es verdad que de repente hay una campaña paralela de comunicación y marketing de esos libros, con lo cual creo que es un viaje muy beneficioso para ambos sectores y sobre todo para llevar buenas historias a las pantallas. Muy bien, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por haber estado aquí con nosotras esta mañana.